más 5. Tú ahí en tu libro lo tienes ya de esa manera. Te dice el límite de gx cuando x tiende a quién a menos 5, ¿sí o no? Y también tienes que el límite de gx cuando x tiende a quién a 5 positivos. Pero no, tú ya lo tienes. Pero vamos a suponer que no tuvieras que esta información, no la tienes. ¿Qué es lo que vas a hacer? Primero buscar si están definidos, ¿sí o no? Por ejemplo, aquí como el intervalo es quien cerrado, está quien definido el menos 5, ¿sí o no? Y aquí también es quien cerrado, está quien definido el número ¿quién? 5. Entonces sí está quien definido, ¿sí, muchachos? Y puedo seguir avanzando. Bien, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar los valores de aquí, sería menos 5 y quién? Y 5, porque sé que están quién? Definidos. ¿Vamos bien o no? Y aquí agrego quién? Menos infinito y quién? Y más infinito. Y checo lo siguiente. Me está diciendo que la función x menos 5 es desde menos 5 ¿quién? Cerrado. ¿Y hacia dónde va? Va a menos infinito, pero ¿a quién? Abierto. Y la función que es sería ¿quién? X menos 5. ¿Vamos bien o no? Sigo avanzando. Me está diciendo que de menos 5 ¿quién? A 5 hay un intervalo. Pero ese intervalo es ¿cómo? Abierto. ¿Ok? Y la función viene siendo ¿quién? 2x. ¿Vamos hasta ahí o no? Después sigo avanzando un poquito más. Más infinito. Me dice que x es ¿quién? Cerrado. De 5 ¿a dónde? A más infinito. Y la función a manejar es ¿quién? X más 3. ¿Vale o no? ¿Dudas tenemos, muchachos? Ok, ojo. Bien, entonces ahora me pongo en esta situación. Primero tomo ¿quién? Menos 5. El menos 5, ¿cuál sería su límite a la izquierda? X menos 5. ¿Y la derecha? 2x. 2x. Ahora me olvido ¿quién? El menos 5. Y me coloco ¿quién? En el 5. ¿Quién es su límite a la izquierda? 2x. ¿Y el de la derecha quién? X más 3. ¿Vale o no? Ya tengo que izquierdas y derechas ¿quién? Para más cantidades. ¿Vale o no, muchachos? Sin comerse la mano, Carlos. ¿Qué pasa cuando te casas? Perdés la mano. Ya se puso a pensar. Pero está bien. Yo sé que Carlos, tranquila. Ajá. Ok, avanzamos. Sería el límite de x cuando tiende ¿quién? A menos 5 de la función gx. Mi pregunta es, ¿existe? Coloco ¿quién? El signo de ignorancia, ¿sí o no? ¿Va bien o no? Entonces, ponemos esto. Límite de x cuando tiende a menos 5 de quién? Por la izquierda. ¿Quién está a la izquierda? X menos 5. ¿Y sería quién? Menos 5. ¿Y menos 5? Menos 10. ¿Va bien o no? Después sería el límite de x cuando tiende a menos 5 por la derecha. ¿Quién está a la derecha? 2x. ¿Me daría cuánto? Menos 10. ¿Qué pasa aquí entonces? Por tanto, este límite le pongo que sí existe. ¿Estamos de acuerdo o no, muchachos? ¿Dudas hasta ahí? Ok, sigo avanzando. Ahora sería el límite de x cuando tiende ¿quién? A 5 de la función ¿quién? Gx. Y mi duda es, ¿existe o no existe? Colocamos ¿quién? El límite de x cuando tiende ¿quién? A 5 por la izquierda. ¿Quién es de la izquierda? 2x. ¿Esto me da cuánto? 10. ¿Va bien o no? Después, el límite de x cuando viene por la derecha. ¿Quién es? X más 3. ¿Esto me da cuánto? 8. ¿Qué pasó? Aquí le pongo que no existe. ¿Está resuelto el problema? ¿Se lo echamos? ¿Va bien o no? ¿Dudas?